En este capítulo vamos a estudiar cuáles son las fuentes y las ramas de la teología. Las fuentes de la teología son la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio auténtico. Podemos también considerar como fuente de teología la historia. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita, por inspiración del Espíritu Santo. La Escritura debe ser el alma de la teología y es la base de las afirmaciones teológicas. Por eso la exégesis hace posible una profundización de la teología. Sin embargo, la Sagrada Escritura debe estar unida a la tradición para entregar el recto sentido de los textos. La tradición refleja la vida intelectual, orante y litúrgica de la Iglesia. La tradición está formada por un conjunto de testimonios que dan razón de la fe de la Iglesia. La tradición y la Escritura están estrechamente unidas, manan de la misma fuente. La Iglesia no saca exclusivamente de la tradición la certeza de lo revelado, porque la tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, para que ellos, iluminados por el Espíritu, la conserven, expongan y difundan. Los lugares donde podemos encontrarla son los escritos de los santos padres, las actas de mártires, autores místicos, enseñanza de las conferencias episcopales, la legislación canónica. El magisterio le ha sido encomendado el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, y se ejerce en nombre de Jesucristo. En virtud del mandato recibido de Cristo y por un don especial del Espíritu Santo, el magisterio tiene la misión de conservar el depósito de la fe en toda su integridad. Lo protege del error y juzga con autoridad las interpretaciones de la revelación que ofrece la teología. Y él mismo ofrece consideraciones y desarrollos en torno a la fe. Así la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio están tan unidos que ninguno puede subsistir sin los otros. Por último, aunque el recurso a la historia no es propiamente una fuente, sí es cierto que puede ayudar mucho en cuanto la colaboración a entender mejor cómo esas verdades se interpretan y viven dentro de la Iglesia con el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son las ramas de la teología? Veamos los principales tipos de teología. Teología natural o racional afirma que al observar la naturaleza se manifiesta lo divino. Teología dogmática y revelada estudia los principios teóricos sobre los cuales se centra la fe en la divinidad y que se consideran como verdades reveladas. Teología moral reflexiona sobre la noción del bien y del mal y su explicación en el comportamiento humano. Escatología estudia el fin último de la vida humana y de la historia. Neumatología se ocupa del estudio de los seres espirituales. En el caso del cristianismo, la neumatología estudia la naturaleza del Espíritu Santo. Teología cristiana. Hablamos de teología cristiana porque hay otras teologías de otras religiones. Teología judía, teología maometana, teología hindú,
teología islámica, etc. En la teología cristiana existen tres líneas interpretativas: la teología católica, la teología ortodoxa y la teología protestante. Cualquiera de ellas basa su estudio en dos misterios fundamentales: el misterio cristológico y el misterio trinitario. La teología cristiana se expresa también en otras ramas: teología bíblica, que estudia los diferentes libros de la Sagrada Escritura; la cristología, que estudia el misterio de la persona de Jesús, como su encarnación, su bautismo, transfiguración, pasión, muerte, resurrección y ascensión. Teología sistemática organiza y estructura los hechos actuales con los acontecimientos narrados en los libros de la Biblia. Teología de la educación estudia el desarrollo humano con base en el proceso educativo, no entendido como un simple proceso de escolarización, sino como signo de cultura. Teología espiritual estudia la vida, el testimonio y la fe de los santos de la Iglesia. Teología pastoral estudia la comunicación y relación entre la Iglesia como magisterio que enseña y los fieles que la conforman. Teología dogmática estudia los dogmas, es decir, las verdades teóricas de la fe cristiana. Origen de la teología. El primer uso de la palabra teología se le atribuye al filósofo Platón en su texto La República, año 379 a.C., quien la define como la comprensión de los asuntos divinos mediante la razón humana. En este sentido, fue heredado por los romanos. Para ellos, la teología era el método de la proclamación de los dioses, de rendirles culto, de confesarse ante ellos y de divulgar su palabra. El cristianismo considera la teología como una ciencia a través de la cual se explica la fe. Para Orígenes, siglo I y II después de Cristo, la teología era la verdadera doctrina sobre Dios y sobre Jesucristo como Salvador. Para Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, la teología es la ciencia o conocimiento superior, y ello por dos razones: por la dignidad de la materia que trata, es decir, Dios, y por la certeza que contiene, pues se funda en la luz del propio Dios, que es infalible.